El seminario de hoy se llama Rocío, no rugido. Ujú. Y vamos a explicar, obviamente, en el seminario de qué se trata esto. Vamos a estar hablando acerca del carácter que agrada a Dios y cómo es que se forma en las decisiones pequeñas que tomamos nosotros cada día de nuestra vida. Amén. Pero antes de empezar, este seminario va a estar basado en especialmente dos palabras que son como la base de lo que vamos a estar aprendiendo. La primera es la palabra rocío. La palabra rocío viene del hebreo tal, ¿ok? Y esta palabra es una imagen que va a ser central para nuestro seminario. Quiero que se imaginen el rocío de verdad, el rocío natural. ¿Cómo es que cae en silencio, cae en la oscuridad? Obviamente no pide permiso, no tiene poder destructor para nada, sino al contrario, es un agua que da vida y no ahoga, ¿ok? Y Dios mismo se compara con el rocío cuando enseña, por ejemplo, eso lo vemos en Deuteronomio 32:2. También es un signo de bendición, lo vemos en Génesis, es un signo de unidad en alguno de los salmos, es un signo de restauración y de resurrección también en la escritura. Es decir, que el carácter formado por Dios no anuncia su llegada, sino que cae como rocío sobre nuestras vidas, así de forma delicada, de forma que quita nuestra sed, que nos alimenta y nos da vida. La segunda palabra es la palabra rugido. Ujú. Y la palabra rugido viene del hebreo naham. De hecho, es como una onomatopeya porque suena como el rugido de león, naham, ¿ok? Entonces, esta imita el rugido de un león y simboliza un poder, pero es un poder que intimida, un poder que grita, un poder que inspira destrucción y mucho temor. Y tanto la palabra tal como la palabra Naham son ejercicios de poder, pero solamente una de estas palabras, un concepto de estos, es el que da vida. Y la pregunta de nuestro seminario es, ¿cómo usamos el poder que nosotros tenemos en nuestras vidas? ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a leer Proverbios 19:11. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Esto es una característica de una persona que tiene el Espíritu Santo, que ha sido entrenada por el Espíritu Santo y que está dando fruto. Lleva práctica, no es de la noche a la mañana, esto lleva práctica. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, de verdad que empezamos a escuchar la voz del Señor. Por ejemplo, el otro día yo estaba haciendo algo en mi casa y me di cuenta que la chica que me ayuda con la limpieza hizo algo mal. Y entonces mi primera reacción dentro de mí era como que, ay, pero ¿qué le pasa que no se da cuenta? Y como que me quería enojar. Y en ese momento vino una palabra que yo sé que fue el Espíritu Santo que me dijo, mira, esta niña no usa bien su pensamiento crítico. Necesita ayuda, necesita guía. No lo hizo a propósito, no lo hace ni porque le dé flojera, ni porque no quiera hacer las cosas, sino simplemente ella no lo pensó. Y entonces ahí se me calmó de una manera impresionante el enojo. Y me di cuenta que muchas veces nosotros nos enojamos por cosas que realmente no valen la pena. Y entre más practicamos la paciencia y el control del enojo, más fácil se vuelve controlar nuestras reacciones. Así que hoy vamos a ver qué dice Proverbios sobre cómo se forma el carácter que agrada al Señor. Comenzando con la pregunta, ¿vamos a ser rugido nosotros o vamos a ser rocío? ¿Ok? Entonces, este versículo que acabamos de leer, lo vuelvo a repetir, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Amén. Así que no perder los estribos no significa que neguemos nuestro enojo o fingir de que no existen ni que no lo sentimos, sino significa que lo sabemos controlar,
que no va a controlar nuestras acciones. Ahora, pasar por alto las ofensas tampoco significa permitir el pecado o permitir el abuso, sino que significa no reaccionar ante cada pequeña cosa que nos molesta. Y si empezamos poco a poquito, entonces va a ser mucho más fácil mientras pase el tiempo. Y eso va a darnos una imagen de madurez, una imagen realmente que va a inspirar respeto ante las personas que están a nuestro alrededor, empezando por los de nuestra propia familia. Entonces, el respeto viene de la madurez espiritual, no de tener la razón en cada momento. ¿Ok? Entonces, cuando el Espíritu Santo a mí, en lo personal, me recordó que esta chica no era que tenía mala intención, era como si me estuviera haciendo una invitación a pasar por alto la ofensa, y eso no significa que no voy a hablar con ella, ¿verdad? Y explicarle lo que necesito, pero sí significa que no voy a reaccionar ni la voy a tratar mal en el momento por lo que hizo mal, sino que tengo que hacerlo con cariño, con amor, con paciencia y pasar por alto eso que a mí me lastimó, me ofendió o me haya molestado. Continuamos. El versículo 19-12 dice, el enojo del rey es como el rugido del león, pero su favor es como el rocío sobre el pasto. Y aquí vemos estas palabras, ¿verdad? Aquí, Naham, tal, rocío. Aquí está el corazón de este seminario de hoy. El rey tiene poder, dice la escritura. Puede ser Naham, como el rugido del león, gritar, intimidar, destruir, o puede ser tal, como un rocío, silencioso, escondido, que da vida. Pero acuérdense que ambos son ejercicios de poder, pero solo uno es el que da vida. Entonces nosotros también tenemos poder en nuestras relaciones con nuestras palabras, con nuestras reacciones y con nuestro tono, la manera en la que decimos las cosas. Acuérdense que entonces el rocío cae en silencio, en la oscuridad, sin pedir permiso, da vida sin destruir. Pero el rugido se escucha desde lejos, domina por el miedo y de alguna manera sentimos como si nos aplastara, pero no forma, no añade nada a nuestro carácter. Entonces la pregunta no es si tenemos poder, todos lo tenemos, todos tenemos este poder en la boca de ser rocío o de ser rugido. La pregunta es, ¿vamos a usarlo como rugido o como rocío? Nuestras palabras, nuestro hablar. Entonces, ¿en qué relación de nuestras vidas tenemos poder? ¿Con quién podríamos ser rocío en lugar de rugido? Hay que ponernos a pensar, pedirle al Señor que nos dé claridad, que nos ayude a que nuestras palabras sean rocío siempre. Amén. Siguiente versículo. Entonces, 19:15 dice así, los perezosos duermen profundamente, pero su rocío los deja con hambre. Y otro versículo que está conectado a este, los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Entonces, estos versículos pareciera que hablaran de una pereza física, pero hay una pereza que es todavía más peligrosa y esa es la pereza espiritual. ¿Cuál es la pereza espiritual? Es cuando sabemos lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Esa es pereza espiritual. Ahora, sabemos que perdonar lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos que debemos orar, pero no lo hacemos. Sabemos que debemos dominar nuestro enojo, pero no lo hacemos. Y siempre estamos buscando excusas para eso. Entonces, hay que pedirle al Señor que nos dé la fortaleza, que nos dé la entereza de carácter para poder controlar esa pereza espiritual y acabarla y ponernos activos. Ahora, la imagen de Proverbios 19:24 realmente es perfecta porque dice, la comida está en la mano, pero ni siquiera se la lleva a la boca. Entonces, la bendición la tenemos, está ahí. La verdad está en nuestras manos, está ahí. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros, está dentro de nosotros. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Movernos, ¿ok? Movernos. Entonces, por ejemplo, reaccionar con enojo sin pensar también es una forma de pereza, porque es más fácil explotar que detenernos y preguntarle al Espíritu Santo,
¿Qué es lo que está pasando realmente aquí? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo quieres que responda, Señor? Ser rocío requiere despertarse, requiere actividad. Ser rugido, de hecho, es lo contrario, es lo perezoso, lo que más fácil nos resulta. Entonces hay que ponernos a pensar en qué área de nuestras vidas estamos siendo perezosos espiritualmente. ¿Dónde sabemos lo que debemos hacer, pero no lo estamos haciendo? ¿Ok? Continuamos. Dice Proverbios 19:16. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. Sabemos, esto es algo que sabemos y a veces no los llevamos a la práctica, ¿cierto? Sabemos que guardar los mandamientos del Señor no es legalismo, es sabiduría. Y habíamos visto en otras ocasiones que cuando seguimos los mandamientos del Señor sin el Espíritu Santo, eso es un camino que va hacia la muerte porque no vamos a poder hacerlo. Pero sabemos que tenemos el Espíritu Santo, sí lo podemos hacer. Y cuando actuamos de manera que agrada a Dios, es actuar sabiamente. Ahora, los mandamientos de Dios son una protección, no son para cortarnos la libertad, no son una presión, no son una prisión, no son para que no nos divirtamos en esta vida ni para que disfrutemos, sino son protección del Señor. Los debemos ver como una protección, tanto para nosotros como para la gente que nos rodea. Entonces, cada vez que obedecemos, estamos formando un carácter que agrada a Dios. Y cada vez que desobedecemos, pues estamos deformando ese carácter que Dios quiere que tengamos. Amén. El versículo 19-21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Amén. Entonces, este versículo no dice que no hagamos planes, dice que reconozcamos que los propósitos de Dios son más grandes que los nuestros. Yo siempre les digo a ustedes que hay que llevarle todos nuestros planes al Señor y preguntarle, Señor, esto viene de ti. Y si viene de ti, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cuándo tengo que hacerlo? ¿Con quién tengo que hacerlo? Exactamente, la dirección la vamos a recibir del Señor en su tiempo. Y un carácter maduro se va a rendir a los propósitos de Dios incluso cuando no los entiende. Y esto es de las cosas más difíciles de hacer. Sabemos lo que Dios quiere que hagamos, nos cuesta trabajo, no lo entendemos, quizá nos cueste el orgullo, quizá nos cueste un esfuerzo físico, un esfuerzo material, un esfuerzo económico, lo que sea, pero si lo hacemos, el Señor va a estar agradándose de nosotros y eso va a estar formándonos un carácter que nos va a sostener cuando vengan tiempos difíciles. Y esto requiere de humildad porque hay que reconocer que no siempre sabemos qué es mejor. Tenemos que estar luchando con esta carne todos los días porque creemos que tenemos la solución, que vemos la salida, pero la verdad es que no tenemos la vista que tiene el Señor. Él ve absolutamente todo, nosotros nada más un pedacito. Entonces tenemos que confiar en Él y en sus planes. Amén. Entonces, versículo 19-23 dice, el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Qué hermoso versículo. El Señor, tener reverencia del Señor. Aquí la palabra Yirat Yahweh o Yirat Adonai es una reverencia absoluta. Y esa reverencia despierta sabiduría. No es un temor de tenerle miedo, de estar intimidados, no, sino es un temor de reverencia, de respeto profundo, ¿ok? Entonces, este temor es el cimiento de nuestro carácter, ¿ok? De hecho, Proverbios 1:7, ya lo habíamos leído al principio de nuestro estudio, lo declara. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que sin esto, todas las virtudes que podamos tener, todo lo bueno que podamos tener, son como nada más una fachada que está cubriendo algo que no está bien, algo que no funciona. Cuando vivimos en temor del Señor, vamos a vivir seguros. No porque nada malo nos vaya a pasar, sino porque sabemos que Él tiene el control. Y el carácter que agrada a Dios se forma cuando elegimos entre temerle, entre reverenciarlo a Él más que a las circunstancias. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es,
¿Hay algún área de nuestra vida donde estamos tratando de mantener el control en lugar de rendirnos a los propósitos de Dios? Hay que llevárselo al Señor en oración y decirle, Señor, quiero hacer esto y me siento así, pero por favor, tú dime lo que tú quieres, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Y ahí tenemos a Jesús como nuestro mayor ejemplo. Él no quería tomar esa copa, pero él prefirió hacer la voluntad del Señor. Y el Señor honró eso, dándole la resurrección y dándole el poder sobre todo, sobre todo. Amén. Entonces, el Señor tiene planes y si lo obedecemos, tenemos que confiar que es para nuestro propio bien. Amén. Así que el carácter se forma en las decisiones pequeñas de cada día, no en las que son tan grandes, porque a lo mejor a veces es más fácil decidir algo que es muy grande, porque es como obvio lo que tenemos que hacer, pero en las decisiones pequeñitas, en las cosas de cada día es donde se va formando ahí poco a poco el carácter. Amén. Proverbios 19 y 18 dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. En una ocasión ya habíamos estudiado la palabra musar, no sé si recuerdan, significa disciplina formativa, no un castigo, ¿ok? No es un castigo retributivo. Es la diferencia entre un padre amoroso esculpiendo, formando a su hijo y la diferencia de castigar a un tirano que es descargando ira sobre él, ¿ok? Entonces, mientras haya esperanza, dice este versículo, ese quiere decir que no siempre va a haber esperanza, que tenemos solamente un tiempo donde esto se puede llevar a cabo. Entonces, hay que aprovechar el tiempo mientras haya esperanza, ¿ok? Entonces, no podemos esperar hasta que ya sea demasiado tarde. Esto significa que no es solo para padres con hijos pequeños, es para todos nosotros. Nosotros estamos incluidos porque somos hijos del Señor. Estamos aplicando la disciplina a nuestro propio carácter mientras hay esperanza, que si sigo aquí y todavía tengo esperanza, todavía no ha pasado algo malo, eso quiere decir que todavía hay tiempo de reformarme, de hacer las cosas bien, pero no voy a saber hasta cuándo. Entonces, tenemos que tomar la decisión ahora mismo. Hoy es el día. Y disciplinarnos a nosotros mismos no es castigarnos, es formarnos. Recuerden, cada pequeña decisión es un acto de disciplina hacia nuestra propia alma. Nos estamos haciendo un propio bien. Y ya casi terminamos. Proverbios 19:26 dice, los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Este versículo suena como que demasiado fuerte, pero muestra la seriedad de las relaciones familiares. Vemos que el carácter que no se forma en nosotros afecta a las personas que amamos. Si no aprendemos a controlar nuestro enojo, nuestros hijos aprenderán a no controlarlo. Somos su ejemplo. Y si somos perezosos espiritualmente, nuestros hijos pues van a aprender a hacerlo también. Entonces, esto es como que una consecuencia de lo que no hemos hecho como padres. Gracias a Dios que el Señor no es así con nosotros y que nos tiene paciencia. Pero hay que recordar que el carácter que agrada a Dios no es como el rugido de un león, no es fuerte, no es ruidoso, es como el rocío silencioso, escondido y es constante y se forma en las decisiones pequeñas de cada día. Así que, ¿qué les parece si pedimos al Señor que esta semana y el resto de nuestras vidas nos ayude a controlar el enojo, a no ser perezosos espiritualmente, a obedecer sus mandamientos, a rendirnos a sus propósitos y a disciplinar nuestra vida y de las personas que nos rodean, ¿ok? Entonces, así que hoy, esta semana, vamos a comenzar con una decisión pequeña que podemos tomar cada día para formar el carácter que agrada a Dios. ¿Qué puede ser? Piensen. Puede ser rocío en lugar de rugido en una situación específica. O puede ser no ser perezoso en un área donde sabemos lo que debemos hacer, pero no lo estamos haciendo. O quizá rendirnos a los propósitos de Dios en algo que estamos tratando de controlar. Llevémoselo al Señor en oración y vamos a ser rocío. Amén. Que Dios los bendiga y vamos a orar.